Hoy voy a hablarles de hoy voy a hacer un paréntesis en la serie que hemos traído y voy a hablarles hoy una palabra que el Señor me conmovió estos días. Estuve meditando muchísimo y en mi espíritu había un rechazo hacia el tema de la serie, que por cierto lo tengo ya prácticamente desarrollado, pero el Señor me hizo ver algunas cosas muy lindas para afirmarles en este día. Este es un día muy especial, este es un día muy particular. Y yo te pido, amado Padre Celestial, que tú sigas transformándonos en nuestros espíritus, porque en nuestros espíritus es donde ocurre la verdadera transformación. No hay transformación de la mente a menos que haya transformación del espíritu, que es lo que esencialmente somos. Y por eso te pedimos que nos ayudes a conocer tu perfecta voluntad hoy, mañana y en este próximo año Cronos que se aproxima. Entraremos en una nueva dimensión espiritual y natural para la cual necesitaremos, Señor, un claro entendimiento de tu visión y de tu propósito en nuestra vida, para no perturbarnos por las cosas que van a acontecer. Por eso te pedimos que nos asistas con tu espíritu y nos ayudes a mirar tus obras, a conocer tu voluntad y a conocer aquello para lo cual estamos aquí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Bueno, esta palabra de hoy que se la quiero impartir a usted y a todos aquellos que la van a escuchar probablemente mañana o en los días siguientes, la he titulado Visión y Propósito para el 2017, así que es una palabra puntual. Es una palabra puntual. Tiene que ver con estos próximos 12 meses que vamos a vivir como personas, como familias, como iglesia, pero también como nación. Y por eso le pido que me preste mucha atención y trate aún de tomar algunas notas sobre cosas importantísimas que voy a decir y luego profundizar en eso y tratar de compartir un poco con alguien esto que hoy usted va a recibir en su espíritu, en su corazón. Yo estoy muy, pero muy convencido que el Señor Jesucristo está interesado en que cada uno de nosotros pueda desarrollar toda la capacidad de influenciar espiritualmente a las personas que nos rodean. Es decir, aquellos que están en nuestra casa primeramente, luego los que se mueven con nosotros en el medio de estudios o trabajo, y también aquellos que están en otros lugares en donde tienen o tenemos contacto con ellos. Estoy convencido que el Señor Jesucristo quiere que nosotros usemos la inspiración para influenciar y para motivar a esas personas a que le sigan y que nosotros mismos nos veamos motivados por su visión. Yo quiero en esto hacer una reflexión, porque cuando hablamos de visión, usted sabe que nosotros no hablamos, usted no lee aquí por ningún lugar algo que diga visión, misión, y no es lo que quiero decir hoy cuando hablo de esta palabra y digo que el Señor quiere que nos sintamos motivados por su visión. Es decir, lo que Él está viendo, no lo que a nosotros nos parece ver o lo que nosotros queremos perseguir. Yo no les estoy invitando a que sigan la visión que ustedes tienen, cada uno en particular, sino les estoy invitando a que juntos podamos motivarnos por aquella visión del Señor respecto a lo que Él se ha planteado hacer. Y esta visión ha sido generada por una pasión que el Señor tiene. ¿Saben que el Señor es apasionado? A mí me gustó mucho el título que Mel Gibson le dio a esa obra en la cual nos mostró la entrega, el amor del Señor Jesucristo y que Él la tituló La Pasión de Cristo, porque somos su pasión. Así que si nos motivamos por esta visión, tenemos que entender que la visión fue generada por una pasión que Dios tuvo, y esa pasión fue lo que llevó al Señor a crearnos a usted y a mí con un propósito. Dile al que está a tu lado, Dios te creó con un propósito. Y esta es una expresión y es una palabra que yo he hablado muchísimas veces. El propósito de las cosas, el propósito de las situaciones, pero en este caso el propósito de nosotros las personas. Nuestro Señor está muy interesado en que usted descubra la razón por la cual Él le trajo a la luz de este mundo. Él está muy interesado en que usted descubra ese propósito que Él depositó en usted.
¿Sabe que hay cosas muy puntuales que Dios dispuso para el año 2016? Y algunas de ellas ocurrieron y otras no, porque usted no entendió el propósito del Señor. Y hay algunas que están dispuestas para este año 2017 y Dios quiere que usted entienda qué momentos, eventos, situaciones o circunstancias están preestablecidos para que usted trabaje en eso y para que usted viva en eso. Por eso quiero afirmarle además que el Señor desea que usted y yo caminemos en este próximo 2017 en esa visión celestial que Él tiene. Que usted y yo podamos vivir sumergidos en este 2017 en ese propósito divino que Él tiene depositado en nosotros. ¿Para qué? Para que comprendamos los eventos, porque van a haber muchas turbulencias este 2017. Van a suceder muchísimas cosas que van a crear conmoción en lo personal, en lo individual, en lo familiar, en lo eclesiástico, también en lo social, en el país, en el mundo. Van a pasar unas cosas. Tal vez ahora, la semana próxima que vamos a estar nosotros ministrando, desde el lunes, vamos a estar hablando de muchas de estas cosas que hemos visto en el Señor y todo lo que el Señor nos ha pedido que profeticemos, pero usted tiene que estar listo para vivir en ese propósito y para introducirse en esa visión. De lo contrario, los eventos que van a sucederse lo van a consumir a usted en medio del desespero y de la angustia. El Señor desea que su corazón no se turbe por las cosas que van a pasar alrededor de usted y en usted mismo, en usted misma, en Venezuela y en el mundo. Y la única manera en que usted pueda permanecer firme es que usted tenga dos cosas claras. Uno, la visión de Dios, y dos, el propósito que Dios tiene con usted. Cuando usted tiene esas cosas claras, usted no se preocupa. ¿Recuerdan al apóstol Pablo? El apóstol Pablo vivió una experiencia muy tremenda. Él fue apresado y había sido castigado. Iba a ser enjuiciado, pero él, como ciudadano romano, apeló al César y tuvieron que trasladarlo desde donde estaba para llevarlo a Roma. Y eso implicó que él estuviera en una navegación por un periodo de tiempo, y él anticipó una tormenta, y a pesar que dio el consejo, el capitán del barco no le quiso seguir el consejo porque consideró que él no era un navegante y que no sabía lo que estaba diciendo. Pero Pablo, yo le recuerdo a usted que Pablo era un hombre del Espíritu que podía ver cosas sin conocerlas y entender cosas sin nunca haberlas vivido. Y de esto se trata lo que el Señor está haciendo. Entonces el apóstol Pablo, cuando naufragaron, estaba a la orilla de la playa en una fogata. ¿Recuerdan ese evento? Y cuando estaban allí, dice que una serpiente lo mordió, una serpiente venenosa. Y todos estaban preocupados porque Pablo iba a morir. Pero Pablo dijo algo. Pablo dijo: yo no estoy en esta travesía para quedarme aquí. Yo debo llegar a Roma porque el Señor me dijo: es necesario que me seas testigo en Roma. ¿Se da cuenta de lo que le digo? Es decir, cuando usted entiende el propósito, usted sabe que el diablo se le va a atravesar en el camino, que el diablo va a hacer muchas cosas para perturbarlo, que el diablo va a tratar de sacarle, que el diablo va a tratar de confundirlo. Pero si usted está claro en la visión de Dios y en el propósito de Dios, usted sabe lo que va a pasar. Y en este caso Pablo sabía que él no iba a morir, que él tenía que llegar a Roma. Así que cuando usted entiende que fue creado con un santo propósito, ese propósito produce en usted una visión para su vida. Di conmigo: el propósito produce en mí una visión para mi vida. De eso se trata lo que Dios quiere que usted haga. Que usted entienda que el propósito le provee de la visión que usted necesita para caminar en estos próximos 12 meses que se vienen, y que se vienen con mucha intensidad. Se vienen con mucha intensidad. Ahora, esa visión produce en usted una pasión. En otras palabras, cuando usted mira lo que el Señor se ha planteado manifestar, eso tiene que generar, y genera de hecho una pasión en nosotros, porque nos conmueve las cosas que el Señor nos muestra y nos hacen tener un sentido de trabajo. Al hacer lo que hacemos, decimos: tenemos que hacer lo que Dios nos mandó a hacer, porque no es posible que nosotros estemos viendo lo que se avecina y no hagamos nada. Y eso nos apasiona porque vamos a comenzar a hacer cosas que quizás antes no pensábamos que tendríamos que llevar a cabo. Ahora, esa pasión produce inspiración. ¿En quiénes? En las personas que nos están viendo. Las personas que nos miran. Usted sabe que siempre estamos siendo observados. La gente siempre nos está viendo. Usted no debe presumir, nunca debe desestimar el hecho de que la gente le mira. La gente lo está viendo. Tal vez usted diga: bueno, a mí yo no me doy cuenta que nadie me ve, o no me interesa de lo que me vean. No, debe importarle mucho lo que la gente ve de usted, porque esto tiene que ver con Cristo. Esa inspiración
es lo que va a traer transformación. Di conmigo, transformación. Porque usted va a desprender desde su ser una influencia que está envuelta en la unción de Dios. Y esa influencia va a comenzar a ministrar y a liberar y a romper yugos y a traer cambios. Di conmigo, cambios. Así que eso es lo que Dios quiere que usted comience a entender. Ahora, fíjese lo que pasa. Muchos de ustedes, durante el año 2016, que ya está terminando, estuvieron buscando cosas que no fueron y no son sustentables en la voluntad del Señor. En otras palabras, muchos de ustedes estuvieron en situaciones que hoy ustedes las miran y tratan de buscarlas y no están y no aparecen por ningún lado porque no estaban en la voluntad de Dios. Eran cosas que ustedes querían, cosas que ustedes pretendían, cosas que ustedes quisieron, pero cosas que el Padre nunca se planteó darles. Por eso, como no eran sustentables en la voluntad del Señor, esas cosas desaparecieron, se diluyeron. Usted sabe lo que le estoy hablando. El punto en esto es que esas cosas que no eran sustentables en la voluntad de Dios no le ayudaron a usted a avanzar en el plan de Dios y a crecer a la medida que el Señor tenía prevista para este año 2016. Pero el Señor quiere que usted entienda que lo más importante para Él es el propósito que Él ha tenido con usted y tiene con usted. Eso es lo más importante. Ahora, el Señor no quiere que en este 2017 le suceda lo mismo que le pasó en el 2016. ¿Por qué no se lo dice el que está al lado? El Señor no quiere que en este próximo 2017 te pase lo mismo que viviste en este 2016. Es decir, Dios no quiere que tú estés trabajando y viviendo en cosas que no son sustentables en su voluntad. Recuerda que solo lo verdadero permanece. Solo lo verdadero permanece, lo que no es verdadero se diluye. No importa que tú te quieras crear una fantasía de algo y que tú digas, no, esto sí va a permanecer porque esto yo lo voy a lograr y esto yo. No importa que tú quieras trabajar y entregar todo en eso. Si no es sustentable en la voluntad de Dios, no es verdadero, y si no es verdadero se desvanece y tú no tienes nada. Al final quedas frustrado y desconcertado porque crees que Dios no te respaldó en algo que tú creías que era de Él, y eso no es sano para tu vida. Dios no quiere que usted vaya en pos de cosas que no te van a dar rentabilidad espiritual sobre todo. Él quiere que tú te ocupes de llevar a cabo su propósito, no tus planes, no tus metas, no tus deseos, no aquellas cosas que tú anhelas, no las cosas que tú te has planteado para este 2017, sino su propósito. Eso es lo más importante para Él. ¿Cuántos de nosotros tuvimos que chocar con nosotros mismos este año? ¿Por qué? Porque estábamos pensando en las cosas que quisimos hacer y muchas de esas cosas se cayeron, no funcionaron y le quisimos echarle la culpa a alguien. Le culpamos al marido, a los hijos, al vecino, a la mujer, al suegro, a la suegra, al cuñado, a la cuñada. Culpamos al jefe, culpamos a las autoridades de la iglesia. Pero no, el único responsable eres tú, soy yo. Porque quisimos entrar en cosas que Dios no planteó para nosotros. Pero nosotros quisimos asumirlas porque sí, porque decidimos que sí las haríamos pensando que eso nos traería un resultado permanente. Pero ¿dónde está el resultado de muchas de esas cosas que no eran sustentables? Desaparecieron. Te quedaste con un esfuerzo perdido, con unos recursos que no volverán y con una oportunidad perdida. Así que quiero hablarte en este día de lo que considero más importante del desarrollo de la visión y el propósito divino. Traten de tomar nota y recordar y asumir y absorber todo lo que tiene que ver con esto, y esto es el poder del propósito, entendiendo el significado de su vida. Yo quiero darle un dato estadístico. Ayer o antier estuve buscando ¿cuánto calculan hoy los estadistas que está la población mundial? Me sorprende porque el mundo está creciendo numéricamente en población. Esto me llevó a hacer una consideración tremenda. Usted sabe que muchas personas consideran que la muerte es una tragedia. Y cuando usted tiene la visión divina y entiende el propósito del Señor, usted sabe, usted dice, como muchos de los patriarcas, como muchos de los profetas, como muchos de los siervos del Señor, como lo hizo el mismo Señor Jesucristo, usted no se sorprende de que llegue el momento de su partida de este mundo. Usted, cuando sabe que usted tiene un entendimiento claro de esa visión divina y ese propósito que lo apasionó, usted dice, cumplí la obra, estoy listo para que el Señor me separe de este mundo físico y me lleve a Él para siempre, como lo hicieron muchos. Así que eso no es una tragedia, es simplemente un paso necesario mientras Cristo viene. Y si el Señor viene mientras estamos aquí todavía, bueno, viviremos lo que Él ha profetizado que debemos vivir como iglesia para ese tiempo.
Ahora, la peor tragedia no es la muerte. Hay algo mucho más trágico que la muerte. Yo se los he dicho antes, tenía tiempo que no les decía esto, pero el Señor me dijo, tienes que afirmarles esto porque algunos perdieron la brújula en este 2016. Lo que es mucho más trágico que la muerte es una vida sin propósito. En otras palabras, es más trágico estar vivo y no saber para qué, que estar muerto y nunca haber vivido. Es más terrible estar vivo y no saber por qué razón que haber muerto con pocos años con ese entendimiento. Como lo hizo el Señor Jesucristo. Usted sabe que el Señor Jesucristo no vivió muchos años como los patriarcas que vivieron más de 100 años. Pero no hubo una persona más clara en la tierra que Él. Y esta estadística que pude recopilar dice que en la tierra está habitada por 7.4 billones de personas. Eso es bastante gente, ¿sabe? Pero lo más triste de esto es lo que pude discernir en mi corazón, y es que el 90% de esas personas no saben para qué están aquí. No saben para qué vinieron. Y eso incluye a muchos creyentes que asisten a iglesias como esta, que se congregan, que van a muchos lugares. ¿Sabe que es difícil lidiar con una persona que está empeñada en hacer algo porque lo quiere hacer, pero que no está convencida que no vino a la tierra para hacer eso? Eso es muy complicado. Es complicado lidiar con personas que creen que lo que están haciendo es correcto, pero que no tienen un fundamento espiritual o divino en su vida en donde puedan sustentar lo que están haciendo. Pero yo estoy aquí para decirle a usted que usted no fue creado simplemente para existir, para llenar un espacio en esta tierra. Usted no fue creado simplemente para pagar cuentas, para engendrar o para concebir hijos, según sea el caso. Usted fue creada porque Dios quiso que se hiciera algo en la tierra, y ese algo requiere de su presencia. Ese algo requiere de sus dones, ese algo requiere de sus talentos, requiere de sus habilidades, ese algo requiere de usted. Y por eso Dios lo llamó y dijo, esto lo va a hacer Pedro, esto lo va a hacer María, esto lo va a hacer Esteban, esto lo va a hacer Carla. Y entonces Dios asignó a cada persona una tarea dentro de ese propósito que cada persona tiene, porque Dios lo puso allí. Yo quiero recordarte que tú no eres una equivocación, tú estás dentro de un plan perfecto, y el arquitecto de toda la creación y de toda la historia de la raza humana no se equivoca. Dios te puso a ti y me puso a mí dentro de ese plan y nos asignó una tarea específica. Él dispuso eventos, hechos, situaciones, lugares, regiones, poblaciones, idiomas, recursos, gente, lo que sea, para que nosotros podamos llevar a cabo lo que Él quiere que hagamos. ¿Sabes qué es sorprendente? Que Dios conozca los cabellos que hay en tu cabeza. No solo los cabellos que tienes ahorita, sino aquellos que también se cayeron. Él los conoce. Los que ya perdiste. Los cabellos que van a venir. Él los conoce todos. Y si Él sabe eso, entonces ciertamente Él sabe quién eres, dónde estás, para dónde vas, por qué estás aquí, porque Él mismo te creó. Porque Él mismo fue el que puso ese propósito, Él mismo fue el que estableció esa razón, esa causa, lo hizo Él. No lo hizo tu papá, no lo hizo tu mamá, y en esto lo he dicho infinidades de veces. Los padres muchas veces fallan en decirle a sus hijos para qué están aquí, para qué están, porque muchas veces los padres están luchando con esa crisis de identidad y entonces no pueden tampoco trasladar esa firmeza de identidad a sus hijos y decirles, tú estás aquí para esto, tú naciste para esto, tú fuiste concebido, concebida para esto. Y eso es un problema que luego Dios tiene que lidiar con nosotros en el camino para tratar de sacarnos y librarnos de esas crisis emocionales que a veces vivimos como personas. Entonces el descubrimiento más importante en la vida es el descubrimiento de su propósito. Di conmigo, de mi propósito. Porque tienes que saber que sin propósito la vida no tiene sentido. Sin propósito no hay colores, no hay sabor, no hay sazón. Sin propósito es como que si no hubieran sonidos.
Sin propósito es como que si no tuviéramos dirección de nada. Sin propósito es como que nos desilusiona el hecho de poder vivir. Sin propósito la vida no tiene sentido. Sin propósito el tiempo no tiene razón. ¿Para qué existe el tiempo si no hay propósito? Cuando tú entiendes propósito, entiendes la importancia del tiempo, estar a tiempo, no ser un esclavo del cronos, pero sí estar sometido a la disciplina divina de Dios con respecto a los momentos establecidos. Dios dijo, mañana a tal hora va a ocurrir algo. Si es importante que tú estés ahí, deberías estar ahí en el momento que eso ocurra. Si no estás ahí cuando eso ocurra, tú perdiste la oportunidad y tendrás que responderle al Señor por ese momento. Y de esto es lo que yo quiero que usted hoy abra su corazón y entienda. Tenemos una razón para estar aquí. No digo aquí en este espacio, digo aquí en esta vida, aquí en este mundo, aquí en este planeta, aquí en este país, aquí en esta ciudad, aquí en esta iglesia. El propósito es la clave para una vida plena y para una vida con sentido. Di conmigo, el propósito. ¿Sabes qué? El propósito es la imagen más fuerte de nuestra identidad. Es lo más fuerte. Cada vez que una persona tiene alguna crisis emocional, la tiene porque hay algo dentro de ese propósito que no se ha afirmado en esa persona. Y como no se ha afirmado, no puede tener la convicción, no puede tener la certeza de lo que está viviendo. Por eso hay angustia y afanes, aflicciones, desilusiones, desconcierto. Y por cierto, por eso hay tanta inmadurez en la gente. Porque no hay claridad en el propósito, porque el propósito te da madurez. El propósito te hace vivir con una mayor responsabilidad y sobriedad. El propósito es la imagen no solo más fuerte, el propósito es la imagen más poderosa sobre la tierra. Una persona que entiende, vive, camina, decide, actúa basado en el propósito, es una persona que está perfectamente alineada a la voluntad de Dios. Es como trazar un plano, ¿sabe? Usted sabe cuando se va a hacer una construcción y los arquitectos dicen por aquí va una pared y los ingenieros dicen aquí vamos a hacer una pared y el maestro de obra dice aquí hay que hacer una pared y el albañil dice aquí es donde estaré haciendo la pared. Y todos los demás estarán trabajando, preparando los elementos, trayendo los materiales para construir esa pared. No hay nada más exacto a la voluntad de Dios que vivir en el propósito. Porque el propósito es lo que responde al plan. El propósito es lo anticipado al plan. No hay plan sin un propósito. Ahora sí me está entendiendo. A ver, voy a retroceder un poco. Mire lo que le da propósito a las cosas. La visión. La visión te da un propósito. El propósito te genera pasión. Si no tienes esas cosas, tu vida es un sinsentido muchas veces. Así que, ¿cuál es la fuente del propósito? ¿De dónde viene este fundamento de la visión transformadora? Yo quiero invitarle que usted vaya conmigo a Proverbios capítulo 19. Y quiero que todos lean conmigo este pasaje, por favor. Proverbios capítulo 19. Este versículo que vamos a leer es un versículo que cualquiera puede considerar simple, pero la verdad es que tiene muchísimo sabor. Es sencillo, pero contiene el secreto de la vida. Proverbios 19, por favor, leamos el versículo 21. Dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Entiéndase, hombre, al varón y a la mujer. Mas el consejo de Jehová permanecerá. Esta es la versión Reina Valera. Otra vez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Cuando está hablando del corazón, nos está refiriendo a ese músculo que usted y yo tenemos como un motor que hace circular toda nuestro sistema sanguíneo. No, la palabra corazón aquí es la palabra espíritu, por eso lo asocia con el pensamiento, porque este corazón no puede pensar, pero el espíritu sí. El espíritu decide, determina, el espíritu mira todas las cosas que la mente racional no puede mirar, y si ese espíritu no está santificado, si ese espíritu no está correctamente alineado, está contaminado, y si está contaminado, está influenciado hacia la perversión y a la desviación de todo lo que tenga que ver con Dios. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Esta palabra consejo tiene que ver con es la palabra plan, mas el plan del Señor permanecerá, es la palabra
Propósito es la palabra deseo, es la palabra voluntad, más la voluntad del Señor permanecerá. Así que esta palabra consejo, no solamente el consejo cuando uno dice te aconsejo tal cosa, no, es lo establecido, es lo firmemente decretado, es lo completamente definido por el Señor. ¿Está bien? Esta es la palabra consejo. Ahora, la nueva versión, la nueva traducción viviente lo dice así. Proverbios 19:21 en la nueva traducción viviente dice: puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Escuchen, por favor, estas palabras. Muchos son los planes que existen en el corazón tuyo, pero el propósito de Jehová para la vida tuya prevalecerá sobre tus propios planes. ¿Estás escuchando a Dios? Dios te está hablando. Dios te está hablando. Dios te está diciendo, sí, tú tienes muchísimos planes para tu propia vida y has elaborado todos esos planes, te has propuesto hacer muchísimas cosas, has organizado lo que quieres lograr, a dónde quieres llegar, con quién te quieres casar si eres soltero, el tipo de negocio que quieres tener, el tipo de iglesia que quieres ver, el tipo de ministerio que deseas, a dónde quieres ir. Has hecho todos estos planes. Dios te está hablando y te está diciendo, pero yo ya tengo un propósito para tu vida. Y Él dice, mi propósito prevalecerá sobre todos tus planes. ¿Estás escuchando a Dios? Dios te está hablando. Este versículo a mí me enseñó 3 cosas. Escríbalas, por favor. Número 1, me enseñó que el propósito divino es más importante que los planes de cualquier persona. El propósito divino es más importante que los planes de cualquier persona. Escuche a Dios hablando, por favor. Muchos son los planes que tú tienes, pero mi propósito prevalecerá. En otras palabras, si lo que tú estás haciendo o piensas hacer más tarde, mañana o en el año 2017, mira lo que te estoy diciendo. Te estoy tratando de ayudar a entender lo que Dios te está diciendo hoy. Si lo que tú has pensado hacer más tarde, mañana o en el próximo año, no está dentro del plan, del diseño, de la visión divina, a Dios no le interesan tus planes. ¿Estás escuchando al Señor? Entonces, número 1, lo primero que me ha enseñado este pasaje es que el propósito divino es más importante que los planes humanos. Número 2, el propósito divino es más poderoso que tus planes. Dios te está diciendo, son muchos los planes que tienes en tu corazón. Tal vez algunos de ustedes ya dijeron, bueno, este 2017 voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer aquí, me voy para acá, me voy para allá, voy a vender esto, voy a comprar aquello, me voy del país. No sé qué han pensado. Son muchos los planes en tu corazón, dice Dios, pero mi propósito prevalecerá sobre los planes que tengas. Mi propósito tiene más poder y tiene más autoridad que tus planes. Así que tú puedes pensar lo que quieras. Al final se hará lo que Dios quiera. Número 3, lo tercero que aprendí de este pasaje es que esto me enseña a mí que el propósito es la antesala del plan. En otras palabras, si tú haces un plan sin haber estado en la sala del propósito, no tiene sentido, porque vas a perder tu tiempo. ¿Se entendió lo que dije? No. Si tú haces un plan sin haber estado antes en la sala del propósito, estás derrochando muchas cosas. ¿Me estoy explicando? Si usted planifica sin hablar antes con Dios, no sirve de nada. Les dije hace un momento, lo tercero más importante que me ha enseñado este pasaje es que el propósito divino es la antesala al plan. Antes de planear, estemos en la sala del propósito. Veamos los diseños, conozcamos los tiempos, los momentos, los eventos, las situaciones, las circunstancias, las cosas que Dios ha determinado, cómo las ha pautado, y luego planeemos. No pierda de vista, por favor, esto. Dios dice, muchos son los planes que tú tienes en tu corazón, pero yo ya tenía un propósito para tu vida. Pensaste que podías hacer todo lo que querías, ahora yo te estoy diciendo lo que va a suceder en tu vida es lo que yo me he planeado hacer. Lo que yo me he planteado hacer, a menos que te quieras rebelar contra el Señor, ya es otra cosa. Entonces no se hará lo que el Señor quiere, pero terminarás mal. ¿Cuántos están escuchando a Dios? Otra vez, no pierdas de vista esto. Dios te está diciendo hoy, muchos son los planes que tienes en tu corazón, pero yo ya tenía un propósito para tu vida. Aún antes de que nacieras y consideraras planear tu vida, aún antes de que tú tuvieras entendimiento, antes de que existiera tu línea generacional
ascendente, yo tenía un plan, esperando tu manifestación en el tiempo que yo había decidido, y ahora que apareciste, porque yo así lo decidí, te asigné el propósito para ti en esta vida. Y si tú no lo entiendes, entonces estás en problemas con Dios. ¿Y qué es lo que Dios nos está diciendo? Sencillo. Dios nos está diciendo: antes de que tú te pongas a hacer planes, pídeme a mí que te haga entender mi propósito, para que no gastes tu tiempo, para que no malgastes tus recursos, para que te evites líos, problemas, crisis, molestias. Y el Señor, tú le vas a decir: Señor, enséñame tu propósito. Y Él te va a decir: bueno, este es mi propósito contigo, quiero que hagas esto, que hagas aquí, que hagas allá. Y tú vas a decir: bueno, ¿y qué hago yo aquí haciendo aquello? Necesito estar en esto otro. ¿Qué estoy haciendo en este lugar? Me voy para allá. ¿Qué estoy haciendo al lado de esta persona? ¿Qué hago en este trabajo? ¿Qué estoy haciendo en esta empresa? ¿Qué hago en esta ciudad? Escuche, ¿por qué es tan importante decirle o pedirle al Señor: Señor, hazme entender tu propósito? ¿Por qué es tan importante? Porque usted puede estar pasando toda su vida invirtiendo su tiempo, sus recursos, su dinero, su tiempo en algo que usted no nació para hacer. Se le puede estar yendo la vida en algo que usted no nació para hacer. Y usted dice: bueno, hago esto porque tengo la necesidad de hacerlo, pero eso no es lo que naciste para hacer. Tienes que preguntarle al Señor: esto que estoy haciendo ahora está dentro de tu plan, aunque sea temporal. Porque nosotros a veces estamos pensando que cuando asumimos una posición, eso va a ser permanente. Y usted tiene que saber que cuando llega el tiempo de que lo que es temporal se ha cambiado, se ha quitado, y usted tiene que moverse hacia lo que Dios ha dispuesto. Si usted no entiende eso, usted va a tener una crisis en el primer cambio. Porque hay muchos de ustedes que no les gustan los cambios, pero con Dios los cambios son inevitables. Porque vamos de gloria, de poder, de victoria. Así que esta es la razón por la cual muchos de ustedes a veces no se sienten bien consigo mismos, porque están ocupados haciendo cosas que no nacieron para hacer. Están haciendo algo que no es lo que tienen que hacer. Y no digo algo eventual, porque en un momento determinado usted puede servirle a alguien en algo, hacer un asunto eventual, algo momentáneo, algo de un momento, de una hora, de un minuto, de un día, de una semana. Pero yo estoy hablando de aquellas cosas en las que la vida se nos está yendo y que no tienen nada que ver con aquello para lo cual nacimos. ¿Sí me estoy explicando? Hoy he venido de parte del Señor para retarte a desarrollar la visión divina y a realizar el propósito del Señor que Él mismo colocó dentro de ti. No hay nada más importante para Dios que su propósito, porque su propósito es la razón por la cual Él te creó y me creó a mí. Cuando Dios pensó en crearnos a nosotros, dijo: para esto. ¿Para qué voy a crear a Ramón? Para esto. ¿Para qué voy a crear? Y cuando nos vemos en la analogía que Pablo hace del cuerpo, nos damos cuenta de eso, ¿verdad que sí? Usted dice: ¿para qué es la mano? Y comienza a encontrarle sentido porque usted tiene una visión general del organismo y sabe dónde y cómo él es más eficaz. Y usted no pondría la mano a hacer algo que solo el pie puede hacer mejor. Entonces se puede la mano atrofiar, malograr o resentir, o porque tiene debilidades para las presiones, porque no fue creada para llevar adelante tanta responsabilidad o peso. Así que para Dios no hay nada más importante que el propósito que Él tiene en usted. Por ende, si usted quiere agradar a Dios, lo primero que usted tiene que descubrir es el propósito que Él tiene para su vida. ¿Quiere agradar a Dios? Tiene que descubrir aquello para lo cual usted fue creado. Si no, nunca le va a agradar. Usted siempre va a hacer lo que quiera, lo que le parezca, lo que siente, lo que le alegra, lo que más le gusta, lo que más le da placer, pero no necesariamente lo que tiene que hacer, aquello para lo cual Dios lo creó. Esto se lo decía alguien hoy: usted es una llave de Dios. Usted es una llave de Dios. Pero resulta que usted no quiere abrir puertas. Usted lo que quiere es golpear cosas. Bueno, como usted es tan frágil, se va a partir, porque no tiene la capacidad, la resistencia ni la forma para poder crear impacto y que aún así eso no lo destruya a usted. Hay una naturaleza y una confección divina en nosotros que hace que todo tenga sentido cuando trabajamos en ese propósito. Sin propósito, usted va a estar ocupado, pero no será efectivo.
o efectiva. Por eso vemos algunas personas que trabajan fuerte, pero están tristes o amargados o malhumorados, porque para Dios el propósito es lo más importante, no lo que la gente quiere hacer, ni cómo lo quiere hacer, ni de qué manera lo quiere llevar a cabo, ni si eso le causa mayor placer o mayor sonrisa o mayor satisfacción personal. No, eso no es lo que a Dios le importa. Así que, ¿qué es propósito y de dónde viene esto que nosotros llamamos propósito? Quiero invitarle que me acompañe ahora al libro del profeta Isaías. Vamos a descubrir qué es propósito y de dónde viene el propósito. Quiero que tome su bolígrafo y subraye en su Biblia estos versículos que vamos a leer. Este es uno de los pasajes más importantes de toda la Biblia y yo creo que todo ser humano tiene que entender esto, y especialmente aquellas personas que quieren ser efectivos en el ministerio y en el servicio a Dios. Isaías capítulo 46, voy a leerlo en la Reina Valera. Isaías 46. Isaías 46, vamos a leer los versos 8, 9 y 10 para los que están anotando. Permítame leérselo de esta manera tan particular. Dios dice: acordaos de esto, mantengan esto en la mente. Eso es lo que está diciendo. Dios dice: no se olviden de esto. ¿Qué cosa, Señor? Que yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Que yo soy Dios y no hay nadie fuera de mí. Es como que si, yo no sé, es como que si yo escuchara a Dios preguntándose y preguntándonos: ¿por qué es que yo soy el único Dios como yo? ¿Quieren saber eso? ¿Por qué es que yo soy el único Dios como yo? Qué tremendo eso. Recuerden que les dije hace un momento, no se rebelen contra lo que Dios ya ha planeado y ha diseñado hacer. Contra lo que el Señor les está diciendo, no se manifiesten en rebeldía. Él dice: yo soy Dios y no hay ningún otro Dios como yo. ¿Por qué? Verso 10. Yo anuncio lo por venir desde el principio. ¿Desde cuándo? Yo hago conocer desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Yo digo, Él es el que está diciendo, mi consejo permanecerá. Ya les expliqué. Y yo haré lo que a mí me plazca hacer. Dios está hablando otra vez. ¿Cuántos están escuchando a Dios? Dios está hablando otra vez y nos está diciendo: yo anuncio el final antes de empezar. Declaro en el principio cuál será el final. Y digo, mi consejo permanecerá. Esto que estamos viendo aquí, esta es la clave de la transformación, del cambio. Y Dios está hablando y nos dice: antes que yo comience a hacer algo, yo siempre lo termino primero. Es como que si Dios nos está diciendo: yo dije el final primero, luego lo demás. En otras palabras, y esto es lindo, porque de esto se trata la visión. Antes de Dios poner propósitos sobre algo, Dios mira algo completamente hecho, o mira a alguien completamente acabado, y luego Dios dice: me servirás para esto. Por eso Dios comienza siempre desde el final, no comienza desde el principio. De hecho, cuando usted comienza desde el principio, esa es una evidencia de que ya hubo un final. Por eso Dios comienza desde el final. Y entonces cuando usted y yo estamos comenzando algo, es evidente que ese algo que estamos iniciando ya tuvo un fin en algún momento, y que Dios ahora está dándonos la oportunidad de ver cómo fue que Dios lo hizo. De eso se trata. Entonces podemos visualizar todas las cosas y entender que lo que va a llevarnos en ese largo recorrido hasta el final que hemos visto eficazmente, efectivamente, sin que eso se nos pierda, es eso que llamamos propósito de realización. La predeterminación del diseño, la presciencia de Dios que lo construyó todo y lo hizo antes de que pudiéramos conocer su principio. Él fue el final y luego lo puso desde el comienzo. Se devolvió y dijo: bueno, ¿quieren que vean cómo lo hice? Lo hice así. Y nos está mostrando cómo lo hizo. Así que cuando Dios va a hacer algo, de una vez va al final. Porque para Dios hacer algo solo lo piensa y está hecho. No lo fabrica como nosotros imaginamos que Dios lo hace. Primero una partecita, después otra partecita, después Él va ensamblando algunas cosas. No, Dios simplemente
crea. Recuerde que Dios es creador y Dios mira y Dios dice y es hecho. Dios dice y es hecho, y cuando Dios dice algo que ya es hecho, luego Dios dice, bueno, no lo van a entender, voy a devolverme y les voy a mostrar cómo fue, pero ustedes van a caminar en esto para que lo puedan vivir y lo puedan saber, si no, no me van a entender. Y eso es maravilloso que Dios lo esté haciendo. Es el único que comienza las cosas desde el final, no desde el principio, como usted y yo. Pero el hecho de que usted y yo comencemos desde el principio significa que ya eso tuvo un final. Y qué lindo es saber que cuando nosotros iniciamos algo en el Señor, entiéndase bien, subráyese, resáltese, colóquese en negrillas y nunca lo olviden, pónganlo de relieve. En el Señor tenemos que entender que ya está terminado. Por eso, aunque podamos vivir circunstancias difíciles en el desarrollo de aquello que estamos viviendo para saber cómo fue hecho, no vamos a fracasar y no podemos tener ni abrazar ni albergar la duda de que eso no va a suceder, porque desde el momento en que decidimos comenzarlo porque vino de Dios, tenemos que saber que eso ya está terminado. ¿O acaso la iglesia ya no se encontró con Cristo en la eternidad y fue con Él a la eternidad? ¿Acaso la iglesia no ha sido vestida de lino fino? ¿Acaso la iglesia no ha sido adornada y perfumada y ha ido a las bodas del Cordero? ¿Y acaso el diablo ya no ha sido juzgado y todo ha sido terminado y nosotros estamos con él en la eternidad? Pero ahora nos vemos aquí. Por eso me gusta lo que dice Salomón. Salomón dice algo tremendo. Dice, Eclesiastés capítulo 3. Vean esto. Esto es impresionante. Eclesiastés capítulo 3. Miren el versículo 15, por favor. Versículo 15. Véalo en su Biblia. Me gustaría que lo lea, por favor. Que lo vea. Porque esto le va a ayudar a entender un poco más lo que estoy diciendo. Eclesiastés 3, verso 15. ¿Está allí? Yo lo voy a leer para ustedes. A ver, Raymond, ¿tiene Reina Valera allí? Présteme un momentico. Lo voy a leer en dos versiones, la Reina Valera y la versión de la Biblia para todos. Eclesiastés 3:15 en la Reina Valera dice, mire así, mire esto. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Otra vez. Aquello que fue, lo que fue es ahora. Y lo que viene ya pasó. Y Dios restaura todo. Ahora déjenme leérselo en la versión de la palabra de Dios para todos. Dice, lo que sucede ahora ya había sucedido. Y lo que va a suceder ya sucedió. Dios se encargará de lo que está más allá de la comprensión de los seres humanos. Me gusta esta versión como lo dice. Así que si miramos todo, mire esto, si miramos todo lo que ha sido hecho, no tendremos problema mientras el propósito se cumple en nosotros. Cuando alguien te critique o te juzgue o te señale, o cuando alguien, no sé, te quiera hacer mal, o alguien no sea fiel, o alguien te ofenda, o alguien te desilusione, o alguien te falle, no tendrás problema con eso, porque cuando miraste todo lo que comprendía, el poder ver el final. Esto es una cosa, y ahora caminar hacia el final de lo que ya fue es otra cosa. Y nada te va a sorprender, vivirás confiado, agradecido y muy feliz de poder estar dentro de un plan que no tiene ninguna comparación, que no cabe en ninguna cabeza, que es un plan creado para el espíritu de aquellos que tienen la eternidad adentro de ellos. Entonces Dios dice, no hay ningún Dios como yo, porque yo nunca comienzo en el principio. Usted y yo tenemos principio, tenemos comienzo, usted y yo, pero Dios no. Él es. Por eso el primer nombre que Él dio a conocer a los seres humanos fue este: yo soy. Él es. Ahora, usted y yo tenemos comienzo, pero Él no. Usted no puede ver a Dios como usted me ve a mí o como usted se ve a sí mismo, a sí misma. Dios es distinto, es totalmente diferente. Dios está diciendo, no hay ningún Dios como yo, porque yo nunca comienzo en el principio. Eso significa que cuando Dios comienza a hacer algo, en nuestra razón humana, en realidad ya se devolvió.
y está explicándonos ahora cómo fue que sucedió. Ya se devolvió. ¿Ha escuchado esta frase o este adagio popular que dice, algunos que se creen más vivos que otros, y dice, cuando tú vas ya yo he ido dos, cuando tú vienes ya yo he ido dos veces, algo así, ¿no? Cuando tú vas ya yo vengo. Bueno, yo creo que el único que tiene propiedad para decir eso con toda la potestad y la moralidad del mundo es Dios. Porque Dios hizo en el final y volvió al principio para explicarnos a nosotros, porque si no nos volvemos locos con todas estas cosas. Así que Dios le dijo al profeta Jeremías, mire lo que Dios le dijo al profeta Jeremías: antes que estuvieras en el vientre de tu madre, yo ya te había hecho profeta. Y cuando te hice profeta, un día dije, manifiéstate. Y tú creciste, y cuando comenzaste a tener entendimiento y me escuchaste la primera vez y yo te hablé de todo el plan que tengo contigo, tú pensaste que era la primera vez que yo te hablaba de ese plan, porque en tu mente racional y humana tú no podías comprender lo que habíamos vivido en otra dimensión eternal, en la cual ahora yo te traigo a conciencia. Y ahora cuando me escuchas hablar de los planes que tengo contigo, me dices, no, Señor, porque soy un niño, no sé hablar. Pero antes que nacieras, yo te hice profeta. Y vas a hacer lo que yo quiero que hagas y cumplirás todo lo que te diga, a menos que quieras que yo mismo te avergüence delante de ellos, le dijo el Señor. Por eso le digo, no se rebele contra lo que el Señor ya se ha planteado hacer con usted, porque no va a ser el diablo el que le va a confrontar y le va a avergonzar, va a ser el mismo Dios que se va a sentir indignado y va a decir, bueno, esto yo te lo advertí. Si no hacías lo que yo quería, sino que seguías por tu propio camino, esto es lo que pasaría. Y aquí estás. Di conmigo, antes. Otra vez, antes. Dilo fuerte, antes. Antes de que usted fuese concebido en el vientre de aquella señora que es su mamá, antes de que a su papá le pareciera que su mamá era atractiva y la deseara como mujer, antes, ya Dios te había anunciado, ya Dios te había declarado a la creación y al mundo invisible, y te había dicho, tengo aquí a otra persona importante que voy a enviar a través de, y la voy a colocar en aquel vientre, y va a venir a este mundo, y un día, como Jeremías, tendrá que oírme decir, antes que se te ocurriera pensar en hacer un plan, ya yo tenía uno para ti. Escuche bien esto, por favor. Usted ya existía antes que se manifestara al mundo. Me encanta este otro pasaje. Mire esto, vamos a afirmar esto. Vamos a Romanos capítulo 8, présteme la suya otra vez. Que estos pasajes no los tengo anotados en mis notas. Entonces, estoy afirmándoles esto. Romanos capítulo 8. Alguien diga conmigo, antes. Y por eso tiene sentido cuando nosotros leemos esto. ¿Puede acompañarme ahí el verso 28? Mire cómo dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que, ¿qué dice ahí? Conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes, ¿vieron otra vez esta palabra aquí? ¿La están viendo? A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. A los que antes ¿qué? ¿Qué dice? A los que antes ¿qué? Conoció. Ahora usted y yo no teníamos conciencia de esa experiencia. No teníamos conciencia de esa experiencia. Pero Dios nos conoció antes de manifestarnos a este mundo. Por eso, como nos conoció antes, nos llamó y nos predestinó. ¿Sabe lo que quiere decir eso? ¿Predestinar? ¿Qué quiere decir predestinar? ¿Alguien que me explique algo? Rapidito, brevemente. ¿Qué quiere decir predestinar? ¿Qué es la predestinación? ¿Ah?
pero ustedes se me están yendo muy lejos. ¿Qué es la predestinación? Ok, anticiparse a los eventos y hechos, circunstancias y situaciones que van a ser o que van a estar relacionados o asociados con algo o con alguien. Usted traza una línea, es el arquitecto. ¿Recuerda al arquitecto que le mencioné hace un momento? Es el arquitecto que vio una mansión, una casa, un edificio, vio una infraestructura, la tiene aquí. ¿Cómo la tiene? Él no la tiene en proceso. ¿Vieron eso? Pasa con Dios. Los arquitectos no visualizan por parte, visualizan un todo. Dice, acabo de ver esto. Y comienzan a trazar las líneas. ¿Por dónde comienzan? Por el final, porque lo que vieron fue el acabado. Ese es Dios. Lo puso en el ser humano. Ellos ven el acabado final y comienzan a trazar líneas y luego a calcular y a hacer medidas. Pero lo que vieron fue terminado. Y por eso pueden hacer esas obras geniales, porque si usted no tiene una visión total de las cosas, usted no puede caminar en un proceso. Dilo conmigo. Si no tengo una visión global de las cosas, no puedo caminar en el proceso. ¿Sabes por qué? Porque la visión global es lo que nos da la motivación. Puedo decir, ya lo vi, lo voy a hacer. No importa, me va a costar, voy a llorar, voy a sudar, voy a perder muchas cosas, pero lo voy a lograr. La visión global te da la motivación. Cuando no tienes una visión global, tú dices, cuando das el primer paso y cambia el clima y llueve y te mojas, tú dices, no, yo creo que me equivoqué. Porque no has visto la totalidad de las cosas. Voy con esto otra vez, escúcheme. Usted ya existía antes de que se manifestara este mundo. Dios no hubiese permitido jamás que usted fuese concebida, a menos que ya hubiese algo esperando que usted naciera para terminarlo. Esa es la razón por la que usted y yo estamos aquí. Porque algo estaba dispuesto para nosotros y teníamos una asignación divina, como decía Kennedy. Tenemos una asignación divina, puntualmente estamos responsabilizados por Dios en algo, con algo, para realizar o para completar o para terminar algo que alguien comenzó, algo que nadie había comenzado, y nosotros tenemos la responsabilidad de, como pioneros, abrir una brecha. Y por eso Dios te dice, no solo te termino antes de empezarte, sino que te anuncio el final desde el principio. O sea, si usted se mira al final, ¿cómo se ve al final? ¿Se ha visto al final? ¿Se ha visto al final de sus días? ¿Se ha visto cómo termina usted? ¿Se ha visto? ¿Cuántos se han visto? ¿Se da cuenta que pocos se han visto? ¿Y por qué algunos caminan así con cierto temor y con cierta angustia y con cierta incertidumbre? Porque no se han visto. Cuando usted no se mira, usted no sabe para qué está puesto, para qué fue creado, hacia dónde va, no se ha visto. Y eso va a implicar muchas cosas, lidiar con un montón de situaciones y de personas. Entonces, pero esto lo hace Dios. Dios no hace acepción de personas, Dios lo hace con todos, solo que algunos no oyen ni miran. Por eso el Señor Jesucristo insistía tanto: el que tenga oídos para oír y el que tenga ojos para ver. Dios te dice, no solo te termino antes de empezarte, sino que te anuncio el final desde el principio. En otras palabras, Dios le está hablando al principio y le está enseñando cómo luce el final. ¿Tú crees que vas a comenzar un 2017? ¿Y ahora cómo lo ves? Mucha gente pensó que el Señor Jesucristo, bueno, déjenme decirle esto antes. ¿Cuántos recuerdan que alguien le dijo al Señor? Los discípulos no querían que Él fuera a Jerusalén y se lo pusieron. Y el Señor tuvo que reprender a Pedro y al diablo que estaba en Pedro. Y alguien le dijo al Señor: Señor, si vas allá, puedes morir. Y Él dijo: para esto he venido. Mire qué claridad. Qué claridad. Cuando tú conoces el propósito, tú no evades la responsabilidad. Tú vas por el camino que el Señor te trazó y dices: este es el camino. Tal vez digas como el Señor: Señor, es muy duro, creo que no lo pueda soportar. ¿Será que puedes cambiarme este camino? Cambiar la situación, cambiar las cosas, no sé. Y si no escuchas nada, tú dices: bueno, no, creo que no hay opciones, tendré que seguir por acá. Eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo. Y por eso muchos pensaron que el Señor Jesucristo iba a morir a la cruz. ¿Sabes? En la visión del Señor, ¿qué había pasado? Ya Él había muerto. Algunos, cuando lo miran en esos pasajes escriturales, piensan que Él
apenas va a morir. Ya él había muerto. Por eso pudo ir a esa cruz. Porque a una persona que está muerta tú no le puedes cambiar el destino. Y esto es un problema doctrinal fuerte. Porque algunos miran al Señor y dicen, el Señor Jesucristo va a la cruz y va sufriendo. Ya él había muerto. Lo acabamos de leer allí en Eclesiastés capítulo 3. Por esa razón, al inicio de tu vida, al inicio de un ciclo, al inicio de un trabajo, al inicio de una relación, usted puede ver el final. Y si no lo ve, está corriendo un grave peligro. ¿Cuál es su final? Dios le llama propósito, pero cuando usted lo ve desde el principio, se llama visión. Y yo creo en lo que he visto. Por eso hay cosas que requieren esfuerzo y sacrificio y hay cosas que no. Hay cosas que simplemente tienes que dejar que ocurran, porque van a pasar de todas maneras. Van a suceder. Son inevitables, deben suceder. No puedes hacer nada. Tu oración no lo va a cambiar. Tu ayuno no lo va a cambiar. Cuando entiendes esto, propósito, dejas de estar haciendo esfuerzos en vano y de estar batallando en vanos y de estar reprendiendo demonios en vano. Ahora te pregunto, con esto termino, ¿cómo ves el 2017? Puedes hacer algo. Puedes mirar cómo lo vas a comenzar o puedes mirar cómo lo terminaste. Lo segundo te va a dar mucha más ventaja para enfrentar las situaciones que vienen. Y lo primero te va a poner en fuertes crisis y en dudas que no te van a ayudar a crecer ni a avanzar. Ponte de pie, por favor. Si no has visto nada, tienes que pedirle al Señor que te ayude a ver. Porque esta es la clave de caminar en el propósito, tener una visión clara. No la visión tuya, sino la visión de Dios. Cómo Dios ya ve las cosas. ¿Recuerdas cuando te lo ilustré hace un momento? Antes de hacer un plan, ve a la sala del propósito, siéntate con Dios, habla con Él y dile, Señor, explícame, yo quiero entender el propósito que tienes para esto, para este año, para esta relación, para este ministerio, para este trabajo, para esta iglesia, para este país. Y lo que va a suceder no te va a hacer tomar decisiones apresuradas ni en angustia, ni porque tienes hambre o porque tienes sed o porque tienes frío o calor. No, vas a decidir en función de la voluntad de Dios. Muchos están decidiendo, muchos ya han decidido, muchos han pensado decidir en base a sus propias deseos o placeres. Pero eso no responde al diseño, no responde al plan de Dios. Entonces, ¿cómo ves este 2017? Como un año en el cual vas a decidir, como lo hiciste en el 2016, decidiendo por aquellas cosas que tú crees que son más convenientes para ti, o estás viendo realmente el diseño del Señor y estás viendo la voluntad del Señor y sabes que el Señor quiere que atravieses esa situación, que te enfrentes a esos demonios, que luches no solo por ti sino por los que te rodean y que seas una inspiración para muchos que han perdido la esperanza. ¿Cómo estás viendo este 2017? ¿Apenas vas a comenzarlo o acaso ya lo terminaste? ¿Cuál va a ser tu actitud para este 2017? ¿Como alguien que no sabe lo que va a pasar o como alguien que dice estoy aplomado, estoy centrado, estoy afirmado o afirmada, estoy firmemente establecido, no hay nada que me vaya a hacer cambiar el rumbo de mi destino, estoy determinado? Puedo ser mordido por serpientes, puedo vivir naufragios, puedo vivir cosas, perder cosas, ser encarcelado, pueden pasar muchísimas cosas, puedo llorar, sí, me voy a angustiar, pero no voy a perder el rumbo del propósito que me trajo aquí. Muchas personas han dejado que el temor les invada y nunca han estado en esa sala del propósito, como la llamo hoy, para hablar con Dios sobre eso, y han tomado decisiones sin ni siquiera hablar con Dios. Cosas emocionales totalmente viscerales, cosas completamente racionales que les impulsaron a tomar una decisión en sus trabajos, en sus relaciones, en sus ministerios, en sus familias, en sus cosas. Y este año termina con un sinsabor. Muchas personas terminan este año con un sinsabor y muchos terminan con mucha desilusión porque creen que el año que viene, según los estadistas y según los especialistas y los economistas, se visora como un año terrible. Yo les quiero decir, según el Espíritu del Señor, lo que va a suceder no tiene nada que ver con lo que el gobierno está haciendo. Yo se lo acabo de predicar casi 60 minutos. Lo que está pasándonos tiene un propósito superior. Y puede ser que el gobierno esté haciendo cosas que afecten la nación. Por eso, bien, el salmista pudo haber dicho muchas otras cosas, pero entendiendo esta visión y este propósito eterno, él dijo, ok, es cierto, van a venir fuertes problemas, van a caer 1000 a mi lado, 10.000 a mi otro lado, pero sabe que a mí no llegará.
A mí no llegará. Y mantenerse en esto no significa solamente tener una actitud psicológica. No, aquí se necesita tener una posición espiritual. Porque si no estás en esa posición espiritual, lo que viene te va a sacudir, porque esto prueba lo que realmente somos, no lo que pensamos, lo que somos. Y lo que somos no es algo que se construye por lo que queremos o creemos que podemos construir a través de palabras. No, lo que somos lo construimos a través de esa comunión, de esa relación, de la obediencia y de la fe en el Señor Jesucristo. ¿Cómo ves el final de lo que está a punto de suceder? ¿Sabes qué? Ya sucedió nosotros, es decir, como dice mi esposa, yo digo en el tiempo cronos, mi esposa dice en el tiempo gregoriano y tiene toda la razón y estamos bien en lo que estamos diciendo. Cronos, el calendario gregoriano, estamos bien en esto que estamos diciendo, pero hace unos meses atrás nosotros vivimos y experimentamos lo que significa poder entrar al nuevo año según Dios, y cuando vimos eso y vimos una de las cosas que vamos a citar ahora la semana que viene, yo les pido que saquen tiempo para venir la próxima semana, que fue este año 5.777, y ese número 7 3 veces en esta cifra que se está manifestando en el cumplimiento del propósito del Señor para el pueblo de Israel y para todos los creyentes en toda la tierra, tiene que ver con un tiempo en el cual la justicia del Señor viene como una espada para cortar y va a separar lo injusto de lo justo, lo que no es de lo que sí es, y Dios va a definir muchas cosas y va a traer una separación, y vamos a hablar de eso la semana próxima. Y esto es muy importante que nosotros veamos, que podemos ver la espada de Dios ya lista para hacer un corte en lo que viene, pero el problema es que la iglesia no ha entendido lo que Dios está haciendo. Nosotros seguimos muy apegados todavía a las tradiciones, seguimos muy apegados todavía a las cosas culturales, a tantas cosas, y eso nos hace indisciplinados con Dios. Eso nos hace impuntuales con Dios, nos hace desordenados con Dios, y las cosas con Dios no caminan de esa manera. Dios en su gracia y en su amor y en su misericordia no nos va a cortar la vida, pero Dios no nos va a tomar en cuenta para muchas cosas que Él quiere que trasciendan si seguimos siendo así. Y de esto se trata. ¿Cómo estás viendo tú el 2017? ¿Vas a seguir como viviste en el 2016? Porque el 2017 comenzó hace rato, solo que esto es un anuncio del Cronos, del calendario gregoriano. Pero el 2017 comenzó hace rato y la actitud de muchas personas no cambió cuando comenzó el 2017. A pesar de todo lo que se dijo, lo que se escuchó, los actos proféticos que pudimos presenciar, especialmente en los ministerios y algunas personas que nos acompañaron, eso no cambió la actitud de nadie. La gente siguió en las mismas cosas, hicieron lo mismo, y nosotros estamos viendo con preocupación esto, no solamente con esta iglesia, con esta congregación, sino con toda la iglesia del Señor. Hay una superficialidad terrible que está dañando a la iglesia, porque la iglesia está siendo vulnerable a falsas enseñanzas y a falsas doctrinas que no se predican, sino que se modelan. Y esto es más terrible todavía. Y nosotros tenemos que, con mucha sabiduría, firmeza y amor, traer orden a la iglesia y convertirnos también en modelos para otros, para que tengan el valor en el Señor de darle lugar a los diseños del Señor. Por eso creo que esto del 2017 va a ser y es ya un tiempo muy importante que debemos entender. Vamos a caminar en una dimensión muy linda, y este tiempo es un tiempo de perfeccionamiento. A mí me impresiona ver, y hay muchas cosas que no se dijeron. Bueno, está bien, no todos van a decir lo que deben decir, y por eso estamos nosotros. Yo no le voy a predicar todo lo que usted debe escuchar, pero usted debe estar atento a la voz del Espíritu, atento a la voz del Señor, porque el Señor va a seguir hablando, no solamente desde acá. Va a seguir hablándole a usted en sueños, en visiones, en revelaciones, si usted lo busca, si usted es diligente, si usted ora, si usted decide que va a obedecer al Señor. Dios le va a seguir hablando mucho más de lo que puede escuchar de los predicadores o de lo que se exhibe o se expone en las redes sociales. Por eso, una de las cosas que vemos, y para mí es muy impresionante ver que en este año 5.777 nosotros tengamos la oportunidad de agradar el corazón del Señor. Y ¿sabes qué vamos a ver? Una de las cosas que creo que no habíamos visto nunca en el pueblo de Israel. Y esto yo creo que va a suceder. Israel va a ser favorecida por Dios de una manera impresionante, y va a haber un gran gozo en Israel. Y eso va a ser señal de lo que la iglesia tiene que hacer y no ha hecho. Lo que va a pasar en Israel. Perdónenme si no estoy señalando bien, estoy señalando hacia donde creo que tengo que señalar. Pero si no lo estoy haciendo correctamente en la referencia geográfica de donde estamos. Perdónenme si no lo estoy haciendo bien. Pero esto va a ser para nosotros una señal. Yo creo que en el primer trimestre del año vamos a ver a Israel celebrando, porque este es un año clave para Israel. Y Dios va a propiciar, y ya ha propiciado todo un ambiente
global, mundial, para que Israel celebre este tiempo. Porque es el tiempo en el cual Dios va a hacer justicia por su pueblo y van a venir muchas cosas lindas y buenas. Pero no te rebeles contra lo que el Señor te está diciendo, porque muchas de las cosas que van a venir van a arruinar tus propios planes personales. Ten cuidado de no rebelarte. Tú vas a decir, pero yo pensaba hacer esto. Creo profundamente en lo que he visto terminado, lo creo. Por eso cuando miramos las circunstancias presentes no debemos angustiarnos ni asombrarnos. Claro, debemos estar atentos a muchas de las cosas que están sucediéndose porque nos van a afectar. Debemos ser diligentes, debemos actuar con... Recuerden cuando el Señor Jesucristo dijo que teníamos que ser muy astutos y muy sagaces. Tenemos que serlo. Ante un sistema tan voraz, tenemos que serlo. No podemos vivir en un mundo aislados de las cosas porque manejamos recursos, manejamos dinero, manejamos bienes, manejamos cosas. Tenemos que estar atentos, tenemos que cuidar lo que es del Señor, que lo ha puesto bajo nuestra administración y autoridad. Tenemos que velar eso, pero no debemos preocuparnos. Él mismo va a velar por lo que nos ha dado. No tenemos que preocuparnos. Él mismo va a velar. Ahora, yo siempre he dicho que cuando no hacemos las cosas bien, entonces sí tenemos mucho riesgo. Bien lo dijo el profeta Isaías, en vano vela la guardia si el Señor no es el que cuida y el que vigila. En vano trabajan los edificadores si Él no edifica. Así que tenemos que estar bien con el Señor. Tenemos que decidir y determinar hacer las cosas bien, ya.